Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer en la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Le damos gracias al Señor por estar juntos. Otra vez estamos estudiando la materia que hemos llamado las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver la parábola de los dos deudores perdonados. Estamos estudiando las parábolas y vuelvo a explicar otra vez esta introducción porque si es la primera vez que usted se conecta a nuestras clases, tienes que saber de qué se trata una parábola. Y bueno, sabemos que viene de una palabra griega, que a su vez esa palabra está compuesta por dos palabras que significa poner algo al lado de otra cosa para compararlo. Es una manera que hacía el Señor Jesús, una forma de enseñanza para poder transmitir una verdad espiritual que es profunda, que hay que conocerla, que no la sabíamos de antemano. Entonces el Señor la quiere enseñar con una explicación, con un relato de la vida diaria que sea fácil de entender. Así que desde lo sencillo de entender hacia lo más profundo, desde lo conocido a lo desconocido, de lo que es general a lo particular, de esa manera el Señor enseñaba a través de las parábolas. No es que Jesús inventó este método, sino que Él lo toma porque ya los judíos hacía tiempo que venían enseñando a través de parábolas. Antes de Cristo inclusive había rabinos que en las sinagogas usaban las parábolas como ejemplo para poder enseñar y ayudar a memorizar también la ley de Dios, los mandamientos, pero también la historia bíblica, así que todo eso ayudaba mucho. Jesús toma entonces relatos de la vida práctica, podían ser relatos que eran verídicos o relatos que puede ser inventado por el Señor, pero con situaciones, elementos de la vida práctica que hacían posible de que eso aconteciera en ese mismo momento. Así que nosotros podemos comprender y entender, pero necesitamos interpretar correctamente cada parábola. Tenemos que saber que tenemos 2000 años de diferencia de tiempo, pero también de cultura, de idioma. Entonces, siempre es bueno recordar, leer correctamente cómo el Señor transmitió esa parábola, qué significaba para esa gente de ese momento, ¿no? Así que es lindo investigar, saber los datos específicos que el Señor menciona, de qué se trataba la vida de un campesino, cómo era que sembraban, de qué se trataba la cosecha, qué era la luz, cómo se ponía la luz, cómo eran las lámparas. Es decir, hay muchos detalles culturales que no lo tenemos exactamente en la Biblia, pero hay tanto material paralelo de historia que nos ayuda a entender un poco más. Hay muchos inclusive eruditos bíblicos que ellos mismos han estudiado, investigado, muchos han ido a Israel y han hecho investigación arqueológica, así que todo eso nos sirve mucho a nosotros para poder comprender un poco más el colorido que tiene una parábola. Así que cuando entendemos bien los detalles, nos ayuda a comprender la verdad central que tiene esa parábola. Y esa verdad es sumamente importante. Usted piense, Jesús, el Hijo de Dios, desciende del cielo para darnos salvación y durante esos 3 años y medio que estuvo en la tierra, se ocupó de enseñar, de dar verdades espirituales. El mismo Hijo de Dios la da, así que debemos prestar mucha atención. Es más importante lo que dijo Jesús que lo que podría haber dicho un histórico de ese momento. Entonces, nos enfocamos en lo que dice el Señor Jesucristo en cada una de las parábolas. Así que hoy vamos a ver la historia de dos deudores y cómo el Señor lo relata. Es muy corta esta parábola, pero tiene verdades espirituales profundas que debemos conocer. Lucas capítulo 7, versículos 41 y 42. Dos versículos. Lucas capítulo 7, 41 y 42. Dice así: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La respuesta a la persona que el Señor le había dado esta parábola, pues es evidente. Tú y yo pensamos lo mismo y respondemos lo mismo, ¿no? A quien se le perdona más, obviamente va a estar más demostrativo en su amor, porque el concepto de ese monto tan grande que no lo podía pagar
es, bueno, lo que lo motiva para expresar agradecimiento y amor, ¿no? Ahora, también tenemos el otro punto de vista. Hay otra persona, ¿no? Aquí tenemos gráfico, el gráfico que nos puede ayudar. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. Cada denario, bueno, era el monto que ganaba una persona por un jornalero por un día de trabajo. Así que eran 500 sueldos. 500 sueldos, mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de, no sé, tal vez casi 2 años de trabajo, más o menos, ¿no? Pero había otro que debía 50 denarios. Era el 10% de lo que a la otra persona le estaba debiendo. Ahora, fíjense, según la parábola es que los dos no tenían nada con qué pagarle. Los dos eran deudores y no podían quitarse la deuda de encima. Entonces, desde el punto de vista personal, cada uno debería reconocer que lo que se le está perdonando es por misericordia, porque lo tenían que pagar. Esa es la realidad. Entonces, no es que, ok, una deuda, bueno, me escapo y que otro la paga. No, es una deuda que uno tiene que pagar porque la ha adquirido, hay contrato, uno puede terminar preso o alguna otra situación. Entonces, el punto es que estos dos no tenían con qué pagar. El acreedor decide perdonarle a los dos. Entonces la pregunta es, ¿quién de los dos va a amarle más? La respuesta es, bueno, va a amar más el deudor número uno, ¿no? Porque tenía mucho más de denarios que pagar. Y el que tenía 50, pues le amaría menos. Esa es la respuesta lógica inmediata. Pero Jesús quiere ir mucho más allá de esa respuesta lógica e inmediata. Jesús quiere que veamos la condición de los dos deudores. Porque si fuera un solo denario y el otro 2 millones de denarios, esa diferencia, cada uno debería darse cuenta que es deudor y que no puede pagar lo que esa deuda que tiene. Entonces, de esa condición es que se tiene que movilizar y entender qué significa perdón, qué significa que ahora soy libre de la deuda y cómo debería actuar en base a esa libertad, ¿no? Así que es eso lo que el Señor nos quiere llevar con esta parábola. Ahora, ¿de dónde sale esta parábola? ¿Por qué Jesús se le ocurrió contar esta parábola? Recuerden, una parábola siempre tiene un contexto. Por algo el Señor lo dijo. El contexto es algo muy particular que deberíamos conocer como historia. A mí me encantaría que pudiéramos leer el contexto porque se encuentra en Lucas capítulo 7 desde el versículo 36. Fíjese lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Miren, qué interesante. Un fariseo invitando al Señor Jesús a comer a su casa. Recuerden que los fariseos no amaban a Jesús. Los fariseos estaban buscándole a ver en qué se equivocaba para poder exponerlo públicamente y si lo podían condenar mejor. Así que los fariseos no amaban a Jesús, por lo menos la mayoría, ¿no? Pero aquí hay uno que lo invita a comer con él. Dice, y habiendo entrado en la casa de fariseo, se sentó a la mesa. Es decir, Jesús entró, se sentó donde lo dijeron que tiene que sentarse y bueno, eso era todo, ¿no? Dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que a lo mejor usted, si hace tiempo que están en el camino del Señor, reconoce esta situación, ¿no? Este momento, este contexto de esta parábola. Claro, Jesús fue invitado a la casa de un fariseo que, según otros relatos paralelos de los evangelios, parece que había sido leproso y que lo conocían por eso, ¿no? Por lo que había sucedido. Y resulta que cuando Jesús va a ese lugar, este fariseo anfitrión no cumple con ninguna de las leyes de hospitalidad que se practicaba en ese momento. Uno era el beso de saludo. Si yo estoy invitando a alguien, culturalmente era darle un beso. Nosotros tal vez le damos un abrazo, le damos la mano o algo, alguna expresión de cariño en el sentido de bienvenido a mi casa, qué bueno que estás aquí, ¿no? Entonces, esa expresión no estaba allí, así que faltó ese respeto, ese de hacerlo sentir digno, hacerlo sentir en la casa, esa bienvenida, ¿no? También faltó que le lavaran los pies a Jesús. Sí, esto se acostumbraba siempre a lavarse los pies. Lo vemos repetidamente en la historia bíblica, aun cuando Jesús estaba con los 12, ¿no? Antes de ir a la cruz, pues nadie quería lavar los pies, ¿sí? Y la situación era que era algo cultural, aceptado. Porque andaban con sandalias y en el camino se ensuciaban los pies, así que necesitaban lavarse los pies, lo mismo que las manos, ¿no? Para poder participar después de los alimentos. Así que era una bienvenida calurosa, darle a alguien la oportunidad, inclusive un siervo, que vaya y le lave los pies. Pero a Jesús no le hicieron eso, así que Jesús fue a la mesa con los pies sucios, ¿no? Y tampoco dice, se ungió con aceite la cabeza. La idea era ofrecerle también un poquito de aceite, que se peinaban, tal vez en nuestras épocas vieja lo que era la gomina o algo que era refrescante, y de esa manera la persona que se sentaba en la mesa se sentía cómodo, olía bien y era agradable el compartir ese tiempo junto con esa persona. Pero nada de eso se le ofreció a Jesús, sea por falta de cortesía, sea porque a propósito lo quisieron dejar así, maloliente, como que no es parte del grupo de la limpieza, ¿no? De los que son limpios, o tal vez alguna otra situación, pero la verdad es que no lo hicieron con Jesús. Así que en ese momento, y así ya Jesús estando ya en la mesa, entra una mujer sin permiso, interrumpe, ¿no? Y se pone allí en ese lugar y empieza a lavarle los pies al Señor Jesús, ¿no? Así que Jesús hace notar todo lo que no había hecho Simón, ¿no? Porque él ya estaba pensando mal. Simón estaba diciendo, no estaba diciendo, estaba pensando, ¿no? Pensando, si este realmente fuera profeta, tendría espíritu de profecía para entender que esta mujer es pecadora, ¿no? Que es prostituta, que esta mujer es de la calle, que esta mujer ni siquiera tendría que estar aquí, entró sin permiso, pero claro, está al lado de Jesús, no la vamos a echar, ¿no? Entonces ahí estaba pensando este hombre. Por eso Jesús empieza a hablar, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿por qué era importante lavarse los pies? Bueno, también debemos saber culturalmente de que no se sentaban en una silla para comer en una mesa, sino como si fuera una cama, un reclinatorio, ¿no? Donde estaba todo el cuerpo tendido sobre ese lugar, ¿no es cierto? Así que, bueno, en ese lugar, en esas bancas, dice que se apoyaban con el brazo izquierdo y con la mano derecha entonces participaban de los alimentos. Así que esas especies de escamas estaban enfocadas hacia la mesa, la cabeza estaba en las mesas y los pies entonces hacia afuera de la mesa. Entonces para la mujer era muy fácil acercarse y empezar a ungir los pies del Señor Jesucristo porque estaba fuera de la mesa, ¿no? Entonces de esa manera era como que había comenzado esa situación y ya estamos entendiendo un poquito más para ver cómo lo había hecho la mujer. Así que esta mujer dice que unge los pies, ¿no? Abre ese frasco, derrama su perfume sobre los pies de Jesús. Pero
algo pasa, empieza a llorar de amor, de agradecimiento, de saber que era pecadora, pero Jesús estaba allí y Él era el que podía perdonar sus pecados, entendió quién era Jesús, sabía que era Mesías, sabía que podía perdonar esos pecados. Así que ahí es ese derramamiento de arrepentimiento, y aunque no hay confesión pública delante de todos, ¿qué iba a confesar públicamente si públicamente todo el mundo sabía lo que era? Así que el hecho de venir a Jesús y traer su frasco de alabastro era una manera de decir: yo me arrepiento de mis pecados, yo ya no quiero mi vieja vida, quiero cambiar, quiero que Jesús haga algo nuevo, diferente, restaurador en mi corazón y en mi vida, ¿no? Así que después de esto empieza a llorar a tal punto de que le caían las lágrimas en los pies de Jesús. Y como ya había puesto perfume, entonces ¿qué hace la mujer? No tenía nada con que secarle los pies. Y además las personas que estaban ahí en la casa, nadie quería colaborar. ¿Quién iba a traer una toalla o algo para limpiar? No, este es un asunto que estaban todos sorprendidos, la mujer estaba allí. Así que la mujer se desprende el cabello, se lo suelta y empieza a secarle con sus cabellos los pies de Jesús, y además después de secos también se los besaba, ¿no? Así que desde la óptica del anfitrión, del fariseo Simón, era algo muy penoso, algo muy feo, ¿no? Si la mujer hubiera comprado ese perfume con el dinero que habría obtenido por prostitución, eso sería terrible para toda la gente que estaba allí. Ese regalo estaría manchado. Todos sabían que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, por ejemplo, 23:18, dice que Dios detesta una ofrenda que venga de la prostitución, ¿no? Así que eso estaba claro para todos. Y encima trae este regalo y se lo da a Jesús. Es como que está entregando hasta parte de su vieja vida pasada, ¿no es cierto? Allí. Así que además la mujer, al soltar el pelo, ¿no?, delante de los hombres, estaba mostrando que era una mujer prostituta, porque eso era lo que hacían en la calle normalmente. No era socialmente bien aceptado que una mujer soltara el cabello en público. Si usted ve algún dibujo de esa época, siempre es como que tenían un velo, un manto o algo puesto en la cabeza para que públicamente la gente no viera los cabellos de esa mujer, sino sean exclusivos de su esposo, de su esposa, de su esposo. Pero la realidad de esta situación es que aquí esta mujer suelta sus cabellos delante de todos, entonces eso estaba mostrando que su vida realmente era de pecado, era prostituta en ese sentido. Así que, claro, Simón dice: Jesús, yo no sé si es profeta, porque si supiera quién era, ¿no? Por eso es que Jesús, frente a esa situación, apunta directamente al corazón de Simón, como diciendo: mira, Simón, que no estás hablando, pero yo sé lo que tú estás pensando. Así que yo sé muy bien quién es esta mujer, porque yo sé lo que tú estás pensando. Por eso Jesús dice que se acerca a Simón y le hace una pregunta: tengo algo que decirte. Entonces, de esa manera, con esa pregunta, le despierta el interés a Simón. Y dice: di, maestro, estoy listo, te escucho, ¿qué me quieres decir? Así que atento, porque ahora viene entonces la parábola. Y el Señor le habla de esto, de la parábola. Había dos deudores, ¿no? Y que los dos son perdonados porque ninguno de los dos tenía que pagar. Claro, uno 500 denarios, otro 50, la diferencia era notoria, ¿no? Y que la verdad es que lo que debería considerarse ahí, más que la diferencia de números, es que ninguno de los dos podía pagar esa deuda. Así que más o menos los dos eran deudores en la misma categoría. Deudor moroso, imposible de pagar, no importa cuánto dinero, pero esa era la condición, ¿no? Pero claro, nosotros evaluamos muchas otras cosas después de que, 500 denarios mucho más que 50 y seguramente, ¿no? Entonces uno juzga de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los números, a la matemática, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Jesús de todas maneras dice: no es que estás pensando mal, rectamente has juzgado, según los criterios que tenemos, estás juzgando correctamente, pero vamos más allá, vamos al fondo de todo esto. Hay una condición. Deudor moroso es una condición terrible para cualquiera, sea por $1 o sea por $100 o $2 millones. La verdad es eso. Entonces el punto es esa condición que quiere presentar el Señor Jesucristo, ¿no? Ninguno de los dos tenía dinero, fueron perdonados los dos. Entonces, ¿quién le amará más? Pasa por el corazón.
pasa por un corazón que manifieste el haber entendido en qué condición me encontraba y qué fue lo que se me perdonó. Entonces, esa condición hace que cada uno va a tener que evaluarse muy bien en qué condición realmente estamos. Porque si creo que estoy bien, no tengo nada que pedir perdón. No creo que sea un acreedor. Pero cuando me doy cuenta, ¿qué significa pecado? ¿Qué fue lo que Dios ha dicho con respecto al pecado? Me encuentro con que frente a la ley de Dios, soy culpable de casi todas, por no decir todas. Entonces tengo que hacerme cargo. Lo que yo creía antes que eran 50 denarios, seguramente son 50 millones de denarios, ¿no? En esa lista, pero debo yo identificarme, tengo que reconocerlo. Si no lo reconozco, ya dice, por ejemplo, la ley, no mentirás. Si yo digo, no, pero no es una mentira, sino un escape, no dije toda la verdad, ¿no es cierto? Fue parecido, bueno, me dijeron, pero fue una mentira blanca. Si yo hago eso, entonces estoy diciendo, no, la deuda de mentira no era para mí. Así que me quité, ¿no? 50 denarios de ahí. Resulta que hay otra que dice, no robarás. Y uno dice, no, yo ladrón no lo soy, ¿no? Pero me he llevado algunas cosas de mi trabajo a mi casa que no me pertenecían y eso es robar. Entonces me estoy quitando otros 50 denarios. Entonces, en la lista de deudor, si yo creo que no soy tan deudor y que eso no es para mí, entonces me voy a dar cuenta de que estoy en un error, porque estoy creyendo de que no tengo nada que rendir cuenta. Cuando Dios dice, todos son pecadores, sean más pecado, menos pecado, da igual, todos son pecadores, todos son acreedores morosos, todos están en deuda. Así que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo que hace es cancelar la deuda de los que creen en Él, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, por eso, a eso vamos, a eso nos lleva el Señor, ¿no? ¿Cómo es que el Señor actúa frente a esos corazones? Así que Jesús le pregunta a Simón si veía a esta mujer, ¿no? ¿Ves esta mujer? Le dice. Claro, evidentemente Simón la estaba viendo, estaba ahí, tal vez estaba enojado porque habría entrado a su casa así, ¿no? Espontáneamente. ¿Ves esta mujer? Sí, la está viendo. Pero Jesús quería que la viera con otros ojos, con otra perspectiva, que la viera como Jesús la estaba viendo en ese momento, ¿no? Claro, en la realidad Jesús está diciendo ahora sus pecados le son perdonados, ¿no? Porque ha hecho lo correcto, ha entregado esa deuda. De hecho, imagínense que si todo ese perfume hubiera sido obtenido por precio de pecado, ahora lo está derramando a Cristo diciendo, no tengo nada, entregué todo. Si este perfume era resultado de mi pecado, aquí está, derramado ante Jesús y no tengo más nada. Está todo entregado. Es así como funciona el arrepentimiento. Entrego todo mi pasado, no me guardo con nada. No es que la mujer, ay, me voy a guardar un recuerdito de algún novio que tuve por allí. No, es entrego todo definitivamente y a partir de ahora en adelante voy a vivir como Jesús me diga que yo debo vivir, ¿no? Es a la idea del Señor. Así que Jesús quería que Simón pudiera ver a esta mujer de una intrusa pecadora a una hija perdonada. Si usted tiene una hija, ¿no? Y de repente la hija ha hecho algo malo, se arrepiente y usted le perdona y hay reconciliación, entonces usted la va a abrazar porque es su hija amada, ¿no es cierto? Entonces era esa perspectiva que Jesús quisiera que tanto Simón como nosotros pudiéramos tener frente a otras personas que son pecadores arrepentidos y perdonados sus pecados. La perspectiva es, son hijos de Dios perdonados, Dios lo ve como si nunca hubieran pecado. ¿Por qué nosotros tenemos todavía la foto del pasado de esa persona? Cuando el Señor rompió esa foto, la tiró, sí, dice, no se acuerda más de sus pecados, están en el fondo del mar y ahí no va más, ¿no? Entonces la idea es que Jesús ahora tiene una nueva vida. Debemos tener esa visión también de las cosas, porque también el Señor nos ha perdonado a nosotros. Flor de pecadores que éramos desde nacimiento, con acciones que no agradaban a Dios, pero todos hemos nacido apartados del Señor. Por eso la palabra dice, ¿no es cierto?, en Romanos, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores, de nacimiento. Desde que tenemos uso de razón,
hemos tomado decisiones malas, egoístas, mezquinas. Si no tuviéramos nosotros una ley, si no tuviéramos nosotros un código de moralidad, haríamos desastre, la verdad. Entonces, porque esa es la naturaleza nuestra. Y en esa naturaleza siempre estamos pecando. Necesitamos venir a Dios, pedir perdón, darnos cuenta de todo lo que hemos hecho, tener conciencia de lo que significa pecado, tener conciencia de lo que hemos hecho malo delante del Señor y pedirle perdón por eso, ¿no? Así que mientras mayor sea la deuda perdonada y reconocida, ¿sí?, más amor habrá para ese perdonador. Ese perdonador va a demostrar más amor, ¿no es cierto? Sí, cuánto que no ha perdonado, cuánto me ha perdonado el Señor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puede que este diga 50 denarios, pero hay otras cosas que no están anotadas por ahí, ¿no? Pero esa deuda es amplia, eso es lo que había que entender, ¿no es cierto? Así que entender que esta mujer estaba demostrando su amor por esa gran deuda que tenía, que el Señor le había perdonado, ¿no? Así que este Simón también debía aceptar que sus pecados también eran muy grandes y que él también tenía que arrepentirse de esos pecados, ¿no? Todavía no estaba reconociendo sus propios pecados, sino la mujer. No, yo soy mejor que esa persona. Por eso, fíjese cómo se manifiesta el corazón. La mujer, reconocimiento del propio pecado. Hay arrepentimiento, hay perdón recibido, hay fe para creer que ese perdón lo ofrece el Señor Jesucristo, porque Él le dijo, hija, tus pecados te son perdonados, ¿no? Así que hay fe para creer, amor y agradecimiento. Esa mujer, hasta el último día de su vida y ahora en la eternidad con Cristo, seguirá expresando amor y agradecimiento, porque es así, es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Fíjese que hay un versículo que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando somos conscientes de cuánto nos ha amado el Señor, cuánto nos ha perdonado, lo que significábamos sin Cristo y ahora esa dignidad de hijo de Dios que nos ha dado, la verdad es que debemos nosotros ser agradecidos, darnos cuenta de eso, expresar nuestro amor a Dios, porque es infinito ese amor y nos sigue perdonando todavía. Y tal vez mañana pequemos en algo y Dios nos va a seguir perdonando si nos arrepentimos y seguimos avanzando todavía hacia lo que Dios tiene para nosotros. Así que esa expresión de que Él nos amó primero y nosotros le amamos a Él, tiene que seguir diariamente en nuestras vidas. Esa manifestación de amor tiene que ser cada vez mayor. Pero la visión diferente es la visión de ese fariseo. Amaba menos, ese menos se transforma después en nada. Hay autojustificación. Yo estoy bien, la mujer pecadora es la que necesita a Jesús. Yo no, yo hago las cosas bien. Y si usted lee la historia de los fariseos, van a decir siempre yo doy el diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayudo a la gente, doy a los pobres, hago ayuno, hago oración. Entonces toda esa lista es una autojustificación, a tal punto de que no necesito la justificación de Jesús. Con la mía me alcanza, ¿no? No soy tan pecador como otros. Hay una comparación, ¿no? Dice, cree que Dios le perdonó poco. Y sí, alguna cosita siempre, ¿no? Pero muy poquito. ¿Qué me puede perdonar Dios? Por eso no es que tiene poco pecado que perdonar, sino que ha reconocido poco pecado. Porque tiene una lista ahí que no está reconocida. Ese es el problema. Entonces, no hay amor, no hay expresión de amor hacia Dios en ese sentido. No hay necesidad de arrepentimiento. Estoy bien así, yo cumplo con lo que dice la ley, así que estoy bien, yo no necesito arrepentirme de mis pecados, ¿no? Ya Dios me conoce, así como soy, y así sigo. Entonces ese corazón está duro, ese corazón no expresar nada, no menos, nada de amor hacia Cristo. Necesitamos estar allá, reconociendo nuestro propio pecado, pidiéndole perdón al Señor, sujetos a Él y expresar el amor al Señor. La verdad es que debemos hacer eso. Cada vez que entendamos que el Señor nos ha perdonado, expresar amor. Darle al Señor lo mejor, darle alabanza al Señor, gratitud. Así que si no reconociera sus propios pecados, tampoco se experimenta el gozo del perdón. El gozo del perdón viene porque me arrepentí y me perdonaron. Me arrepentí teniendo conciencia de lo que hice. Por eso, si no hay ese proceso, no hay gozo de perdón. Y es importante que cada uno de nosotros vivamos permanentemente con el gozo del perdón. Entonces, es reconocer de dónde nos sacó el Señor.
recordar eso para que sea un testimonio para nuestras vidas permanentemente, ¿no? Así que Jesús lo que quería es que no solamente ellos, sino todos los que estaban en la casa, nosotros hoy, después de 2000 años, escucháramos, nos diéramos cuenta de lo que es nuestra propia deuda con Dios por causa del pecado y necesita ser cancelada. Así que con arrepentimiento, con fe, podemos experimentar ese gozo del perdón y corresponderle al Señor con ese gran amor que nos ha brindado. Así que corresponderle, Señor, bueno, no te puedo amar como tú me amas, pero quiero amarte por lo menos al máximo de lo que yo pueda dar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para amarte más y mejor? Es la idea de que cada día podamos presentarnos delante del Señor de esa manera, ¿no? Así que Él nos ha perdonado la deuda gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Así que es reconocer, pedir perdón, creer en ese sacrificio y empezar a obedecer en lo que el Señor nos ha dicho. Así que bueno, ¿cómo estamos demostrando ese amor al Señor? ¿Sabemos realmente cuánto el Señor nos ha perdonado? Bueno, Simón podría haber cometido varios errores sociales, pero tal vez pensó que era demasiado bueno en lo que él hacía, pero la mujer pecadora, en contraste, derramó sus lágrimas, su perfume, besó al Salvador, y ojalá que tengamos esa actitud diaria delante del Señor, permanentemente, ¿no? Así que aquí nos habla de una mujer que es generosa con Jesús. En cambio, el fariseo, el autojustificado, ese egoísta, es mezquino, no le dio nada a Jesús, ¿no? Lo invitó a comer. Ojalá que le hubiera dado esa comida con amor, ¿no? Pero no, nada más, no había nada de cordialidad, de hospitalidad, ¿no? Es algo que es muy triste leer la historia de esa manera, ¿no? Así que entendemos esto, la gracia del Señor nos ha salvado. No es que nosotros necesitamos derramarle el perfume al Señor y lavarle los pies todos los días para que nos perdone. No, no, no. Él ya nos ha perdonado. Debe nacer de nosotros como gratitud, como amor, motivado por ese amor, por lo que Él ya hizo por nosotros, en amarle, en servirle, en obedecerle al Señor. Así que la motivación del amor tiene que ser número uno en nuestras vidas, ¿no? Así es, ese afecto que debemos compartir siempre con el Señor. Así que el Señor le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. La palabra salvado es una palabra particular, no es la palabra salvación que siempre se aplica en otros versículos, como es sotiría en griego. Es otra palabra, es la palabra sozo, que significa curar, sanar, preservar, mantener seguro, rescatar de un peligro, de la destrucción, liberar. Jesús lo que hace en ese momento es rescatarla, sanarle el corazón, liberarla para que viva con esa libertad espiritual delante de la presencia de Dios, con una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Esa palabra así que nos habla de la salvación, de la muerte física mediante la sanidad, de la muerte espiritual mediante el perdón de pecados y los efectos que eso produce. Esa palabra también en las culturas primitivas se la traduce como dar nueva vida o producir un corazón nuevo. Qué lindo eso, ¿no? El Señor está diciendo a esa mujer que ha reconocido sus pecados, ¿sí? Hoy el Señor te da un corazón nuevo, así que empieza a vivir con ese corazón nuevo que Dios te ha dado. Y creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, es el mensaje del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse de todos sus pecados, porque en ese mismo instante, creyendo en el sacrificio, la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, lo que hace es dar nueva vida, liberar del pecado, liberar de la deuda que teníamos con Dios, a tal punto de que esa liberación se transmite en libertad para estar en la presencia de Dios, una relación continua con el Señor, con el Padre Celestial, una relación de gozo, una relación de amor, una relación de paz, es lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos disfrutar cada día. Muy bien, así que esta parábola nos enseña grandes verdades espirituales. La primera, la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados era impagable. Estuviéramos aquí o estuviéramos aquí, era una deuda impagable, ¿no? Debemos reconocer eso. Si no fuera por la gracia de Cristo, nosotros no pudiéramos darle nada a cambio a Dios para que Él nos pudiera perdonar nuestros pecados. Así que el Señor se adelantó, amor proactivo,
hizo todo el plan, ¿no? Ahí mandó a Jesucristo para que nosotros aceptemos ese sacrificio por la fe, ¿no? Y digamos, soy hijo de Dios. Dios canceló toda esa deuda del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Debemos creerlo. Debemos creer que cuando el Señor nos perdona, cancela la deuda. Yo no tengo que pagarle al Señor. Hay muchos que se quedan en esa etapa, ¿no? Y piensan que todavía tienen que pagarle algo a Dios. O que están pagando los pecados pasados por ciertas situaciones. No, no dice eso la Biblia. Nos dice que a partir del Señor, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Esa es la realidad para un hijo del Señor. Así que debemos saber que Dios nos perdonó, se olvidó de nuestros pecados. Allí están crucificados con Cristo y ahora una nueva vida. El Señor ya no nos ve como pecadores, nos ve como hijos amados. Así que en esas relaciones que nosotros podemos caminar con el Señor constantemente, debemos corresponderle a ese amor del Señor. Tanto nos ama el Señor y tan poco amamos nosotros. Debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar qué significa vida eterna. ¿Qué es esa vida nueva que el Señor nos ha prometido? Y empezamos a tomar conciencia y ahí entonces empezamos a ser agradecidos y ahí entonces empieza a brotar nuestro amor por el Señor. Pero es necesario renovar esto delante del Señor, de su presencia, ¿no? Así que bueno, que el amor de Dios y a Dios sea nuestra principal fuente de motivación para amarle, para temerle, para obedecerle y para servirle, no solamente en esta vida, por la eternidad. Será un gozo estar en la presencia del Señor, compartiendo con Él, obedeciéndole a Él, disfrutando esa relación que tiene para nosotros. Quédate con este versículo, Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ese que se le perdona poco es el que cree que se le ha perdonado poco y poco va a amar. Esa es una realidad. Así que te animo a reconsiderar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te sacó? ¿Cuántos pecados te perdonó? Y dale gracias al Señor por ese amor inagotable. Porque diariamente nos sostiene. Porque sigue ahí con nosotros a pesar de nosotros, ¿no? Y ese amor de Dios dice que va a ser eterno. Y así que estamos unidos a Él en un amor eterno. Y el amor de Dios es incondicional hacia nosotros. Ojalá que siempre le correspondamos al Señor ese amor, ¿no? Y que le brindemos todo nuestro ser. Y que, bueno, el Señor se goce, ¿no? Dice, qué lindo tener un hijo así, amado, agradecido, satisfecho, con gozo, con paz, que corre hacia adelante. Ese es el deseo del Señor. Así que si prestamos atención a esta parábola, seguramente el gozo en nuestro corazón empieza a surgir, a recordar quiénes somos en la presencia de Dios. Ese gozo va a llenar tu alma, el Espíritu Santo te va a recordar quién eres y como hijo de Dios te espera una eternidad maravillosa, gozando con Cristo y gobernando con Él todas las cosas. Así que no te lo pierdas. Oramos. Gracias, Señor, porque a través de esta parábola nos recuerdas cuánto nos amas, cuánto nos has perdonado, Señor, que éramos pecadores miserables, que no teníamos nada con qué pagar, que nuestra deuda era incalculable, que era imposible, Señor, que nosotros pudiéramos hacer algo para que esa deuda sea cancelada. Pero tú lo has hecho por amor. Enviaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Señor, hemos creído en ese sacrificio y tú has perdonado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ahora nos ves santificados, nos ves como tus hijos y queremos vivir así, agradándote en todo momento, dándote gracias y amándote, Señor, dándote lo mejor de nuestra vida a ti. Ese es nuestro deseo. Y gracias, Señor, por cada hermano, cada persona que está tomando esa decisión. Si hay alguien que ha visto este video y todavía no te ha recibido en su corazón, no te ha pedido perdón por sus pecados, creyendo en tu sacrificio, yo te pido que tú toques su corazón hoy, que sea quebrantado, que reconozca que solo tú eres perdonador y que todos éramos pecadores, somos pecadores, tenemos una deuda que solamente tú la puedes cancelar. Señor, creyendo en tu sacrificio, creyendo en tu obra, es que, Señor, estamos aquí, plantados por fe, sabiendo que tenemos una relación permanente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.